sensibilidad de procesamiento sensorial. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Ajá. Significa que el cerebro tiene una configuración distinta. ¿Distinta exactamente en qué forma? Pues no se sabe, ¿no? Pero lo que sucede es que todos los estímulos se perciben de una manera muy intensa. Se dice que hasta 10 veces más intensamente que una persona que no está clasificada o catalogada o que no presenta el rasgo de la alta sensibilidad. Al decir esto... Hola, ¿cómo están? Soy Jennifer Nassif y este es su programa Maestría para el Éxito con Mundo Ejecutivo. Y hoy tenemos, un tema que yo lo descubrí hace poco y todo se empezó a acomodar para tener el día de hoy a Berta Parra Lemus, que es una psicoterapeuta, psicóloga, maravillosa persona, pero lo que más me atrajo es que ella se especializa, y no sé si ustedes habían escuchado, de una cosa que se llama paz. Yo nunca había escuchado y por primera vez lo escuché hace como unos mesecitos porque una terapeuta que quiero mucho me dijo, fíjate que tu hija seguramente es paz, ¿por qué no le dices que lea un libro? Y yo, paz, ¿qué es eso? Dice, bueno, paz es personas altamente sensibles. Entonces le compré un libro y ya para mi hija fue maravilloso, fue revelador porque de cierta forma se pudo comprender, conocer mejor. Y cuando estoy platicando con Berta, que me dice, yo soy especialista en paz, yo dije, wow, o sea, ¿qué te puedo decir? Pues bienvenida, bienvenida. Gracias. Muchas gracias, Jennifer. A ver, entonces, platícanos para la gente, ¿qué significa ser paz o persona altamente sensible? Persona altamente sensible o paz es el nombre coloquial que se le da a un rasgo de la personalidad que es genéticamente heredado. Okay. Y cuyo nombre científico se conoce como sensibilidad de procesamiento sensorial. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Ajá. Significa que el cerebro tiene una configuración distinta. Distinta exactamente en qué forma, pues no se sabe, ¿no? Pero lo que sucede es que todos los estímulos se perciben de una manera muy intensa. Se dice que hasta 10 veces más intensamente que una persona que no está clasificada o catalogada o que no presenta el rasgo de la alta sensibilidad. Al decir estímulos, ¿qué tipo de estímulos te refieres? Todos. ¿Ejemplos? Todo lo que venga del exterior. Pero ruido, luces, okay. Texturas, sabores, olores, todo lo que tenga que ver y que involucre los órganos de los sentidos. Pero no solo eso. Si tú tienes hambre, frío, sueño, sed, estás cansada, estás angustiada, tienes pensamientos, o sea, todo, cualquier clase de estímulo se percibe y se procesa de una manera muy intensa. ¿Las emociones también aplican? También están involucradas. O sea, la tristeza la viven 10 veces. Si una persona si una paz está triste, está devastada. Si una paz está contenta, está eufórica. Wow. Es muy intenso todo. Porque además es percibir un todo al mismo tiempo y tener que procesarlo. Y eso lo que provoca es una sobreestimulación muy grande la mayor parte del tiempo. Cuando tú eres paz, no sabes que eres paz y además no sabes gestionar tu rasgo, entonces vives sobreestimulada, se puede tender mucho a la ansiedad o a la depresión por estas... pues por estar todo el por tiempo... Por esta carga, no saber cómo carga de estímulos manejarla, claro. Que no puedes manejar. Ahora, creo que hay pasos, creo que son 4 o algo así, para saber si eres o no eres paz. Sí. ¿Cuáles son estos pasos? Antes de decirte estos, en realidad no son pasos, son lo que Elaine Aron, que fue la que descubrió el rasgo, les llama pilares. ¿Qué quiere decir pilares? Bueno, pues que sobre esos 4 pilares se sostiene la alta sensibilidad. Si tú tienes 3 de esos pilares, pero no los 4, entonces no eres paz. Ok. Eso es importante, ¿no? Porque me van a decir, bueno, ¿cómo me puedo yo identificar si soy altamente sensible? A medida que yo vaya hablando,
tú vas a poder identificar si eres Paz o no eres Paz. Ok. Por las características que te vaya diciendo. Pero antes de eso, me parece súper importante aclarar que la alta sensibilidad es un rasgo de la personalidad. No es una patología, no es un diagnóstico, no es un padecimiento, no es nada de eso. Es un rasgo de la personalidad. Y está presente en el 20% de la población humana. Bueno, bastante alto. Es bastante alto, ¿sí? Entonces, no está clasificado como una patología como podría ser, por ejemplo, el trastorno Asperger, sí, que ese es el 1% de la población versus un 20%, es como... Claro. Ahí hay una diferencia importante, ¿no? Sí hay personas altamente sensibles que desarrollan una neurosis, por supuesto que sí, pero no está clasificado en el DSM porque no es un trastorno, es un rasgo de la personalidad. Si tú tienes una hija altamente sensible, yo te preguntaría, ¿quién es el Paz en casa? ¿Tú o el papá? ¿O los abuelos? ¿Quién de sus ancestros podría ser? Así es, porque esto se va transmitiendo de generación en generación. Si tú te vas a Japón, el 20% de la población de Japón es Paz. En México el 20% es Paz. En Estados Unidos, en Argentina, en el lugar del mundo que me quieras decir, el 20% de la población es el mismo porcentaje. Altamente sensible. No distingue raza, no distingue nacionalidad, ni nada. Está ahí, en los genes. Y otra cosa es que se manifiesta en un 50% en hombres y 50% mujeres. Que eso es súper importante, porque los hombres Paz suele suceder que, o sea, les pasa lo que yo llamo el Paz de closet, ¿no? Que es como, sabe que es muy sensible, pero no se atreve a decirlo por todo lo que implica en nuestra cultura. Sí, porque son rasgos que en la mujer se aceptan y se valen, pero en hombres son mucho más criticados, ¿no? Una niña chiquita que sea tan sensible, me imagino, tienden a llorar de forma más fácil y se vale siendo niña, pero siendo niño te acaban, ¿no? Claro, sí. El otro día estaba en una cena y estaba con una persona, un hombre, y le digo, ¿tú eres Paz de closet? Me dice, claro que no, yo no soy Paz. Y yo, espérame tantito, saco mi libro, le digo, a ver, te voy a hacer unas preguntas. Y le empiezo a hacer las preguntas. Y había una de ellas que le llamó mucho la atención. Por supuesto que llevaba 8 de 10, ¿no? Y entonces, en una de las preguntas me dice, oye, te voy a decir algo muy políticamente incorrecto, pero a mí se me hace que esto es medio gay. Y le dije, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. Tengo un paciente que es gay y además es Paz. Sí. Y entonces él me decía, oye, yo creí que todo esto que sentía era porque soy gay. Y le digo, no, porque tengo otro paciente gay que no es Paz y no le pasa lo mismo que a ti. Entonces, con esto lo que quiero hacer es desmitificar esa parte donde la sensibilidad tiene que ser con una homosexualidad o algo parecido, ¿no? Me parece súper importante. Esto es súper importante aclararlo. Paso a lo siguiente, los 4 pilares. Es un procesamiento profundo de la información. O sea, ahorita lo desglosamos. Una tendencia a la sobreestimulación, una alta emocionalidad y empatía, y la atención a sutilezas. ¿Qué es cada una de estas? Bueno, pues aquí lo podemos desmenuzar el tiempo que quieras, si tienes 4 días. No tenemos tanto, pero El procesamiento profundo de la información. ¿Alguna vez te ha pasado que alguien te hace un comentario referente a lo que sea? ¡Ay, tus uñas rojas! Y tú te quedas, no le gustaron mis uñas rojas. ¿Qué tienen mis uñas rojas? Oye, pero este rojo está bonito, ¿no? ¿O qué? ¿No está padre? O sea, y empiezas a darle vueltas y vueltas y vueltas a las uñas rojas. ¿Y será porque los Paz tienden a tomarse las cosas personales más que otras personas? 100%. Pero esto no nada más es, o sea, este procesamiento profundo de la información es esto, ¿no? O sea, me lo tomo personal, pero además está conectado con las otras 3 pilares. Además. Todos los temas es
Un sobreanálisis es buscar una respuesta y otra y otra. Porque me lo dijo a mí, seguramente me tenía en mente y entonces... Y empiezan, me imagino, también a imaginar cosas que no son. Por supuesto. Okay. Y se hace películas en su cabeza y además se las puede llegar a creer. Ok. ¿No? Entonces, a ver... No nos salgamos de proporción, porque finalmente alguien que se hace una película en su cabeza y se la puede llegar a creer y me va a decir, ay, pues está esquizofrénico. No, no va por ahí. Es tanta la intensidad de lo que está sintiendo que puede llegar a pensar cosas que no son, ¿no? Por todas estas conclusiones que va sacando, porque de una hebra saca otra y otra y otra y otra y se va. Y al concientizarse de este punto, ¿qué se debe hacer? Hay que aprender a frenar el pensamiento, a decir, a ver, a lo mejor le gustaron mis uñas y ya no me lo alcanzó a decir. O sea, tratar de decir, a ver, ¿por qué me estoy tomando personal esto? ¿Realmente significaba eso o significa otra cosa? Y tratar de tomarlo solo por uñas rojas, tan. Exacto, no lo interpretes más, ¿no? Tratar de tener esa conversación interna contigo mismo. Contigo mismo, y además algo que yo le digo mucho a mis pacientes es... Okay. Acláralo. O sea, pregunta. ¿Tienes una duda? Aclárala. Oye, ¿por qué me decías de las uñas rojas? ¿No te gustaron? ¿O por qué me decías? Y entonces ya esa persona te va a decir, no, porque me encantó el color del barniz y quería saber dónde lo compraste. Y contrasta padrísimo con tus manos. Okay. Mira, a lo mejor te estaba haciendo un halago y tú ya te lo estabas interpretando de otra manera. Okay. Y así es con todo, o sea, los problemas. Una de las cosas que padecen mucho las personas altamente sensibles es a la hora de dormir. Ajá. ¿Por qué? Pues porque todo el tiempo la cabeza está dando vueltas, o sea, es como un tren de pensamientos que no para. ¿Tú viste la película de Inside Out? Sí. Que es maravillosa. ¿Te acuerdas cuando se va a dormir la niña que le dicen al tren del pensamiento? Sí. Para, porque va a dormir. Okay. Bueno, una paz no puede hacer eso. ¿Y qué se recomienda que haga para que se pueda quedar dormida? ¿Escuchar música o ver algo o qué? Mira, yo le recomiendo a mis pacientes una serie de rituales que a lo mejor les toman aproximadamente una hora. Pero esto no lo puedes ver ya 1 hora 2 horas antes. 2 horas antes. ¿No? 1 hora, pero de preferencia 2. A veces es imposible, yo lo sé. O sea, a veces estamos en la cama y mandando el último mensaje y poniéndonos a dormir, ¿no? Que eso no esté en el cuarto. Hacer una meditación. Escuchar música tranquilizadora, o sea, cenar ligero, obviamente, estar bien hidratados, todas esas cosas influyen para que una persona altamente sensible pueda tener una vida mucho más agradable que si no se cuida. Okay. ¿Qué otra cosa con respecto al procesamiento profundo de la información? Son personas que todo lo analizan mucho y entonces les cuesta mucho trabajo tomar una decisión. Lo he vivido. Pero además... Muy indecisos. Pero además cosas tan simples como, ¿me compro la playera roja o la azul? Bueno, la frase preferida de mi preciosa Paz Valentinita de chica era, ¿qué me conviene? ¿Qué me conviene escoger, comprar? Cuando su hermana grande, que es nada que ver en el temperamento, es de temperamento dominante y fuerte, bueno, en su vida le interesaría que yo le diga que le conviene, ¿me entiendes? Pero de chiquita, ya no me haces esa pregunta, pero de chiquita sí me lo preguntaba mucho. Y si tomar una decisión, y siento también, tú me dirás si es correcto o no, que también les cuesta mucho trabajo tomar una decisión porque no quieren decepcionar ni defraudar a nadie. Ese era el siguiente comentario, es decir, son tan susceptibles a la crítica que no quieren decepcionarse ellos, pero tampoco a los demás. O sea, no toleran o les cuesta mucho trabajo tolerar el fracaso. Si se equivocan en algo, lo viven de una manera devastadora. Y además, como este procesamiento profundo está ahí, se pueden pasar horas, días, semanas o años dándole vueltas al mismo tema. Okay. Segundo pilar, mi Berti. Es que estoy viendo el tiempo y me estoy poniendo nerviosa. Segundo pilar es la tendencia a la sobreestimulación. Ok, eso significa. Eso significa que todos los pilares anteriores, lo que da como resultado es esa tendencia a vivir abrumado. El mundo resulta un lugar abrumador.
Tú imagínate que estás en un lugar cualquiera, por ejemplo este set, y hay luces, hay aire, hay frío, ahorita no se oye ningún ruido externo y eso hace que la cantidad de estímulos se disminuya considerablemente, pero también, por ejemplo, ahorita te podría decir yo, es que tengo hambre, tengo frío, estoy teniendo que tener muy claro lo que tengo que expresar y que decir aquí en la entrevista, y todos esos estímulos lo que hacen es sobreestimular a la persona, la abruman, la agobian y entonces viven en un estado de ansiedad perpetuo. Si no saben manejar el rasgo, si no lo saben gestionar. ¿Y cómo se gestiona ese rasgo? ¿Qué haces? Bueno, hay que trabajarlo, ¿no? Algo que es súper importante es la crianza. Ok. Si ese niño altamente sensible o esa niña altamente sensible tuvo un medio, una crianza muy cuidadosa y muy respetuosa, lo más probable es que no presente ningún problema a lo largo de su vida. Okay. De hecho, los NAS, que así se les denomina a los niños altamente sensibles, y las PAS que tuvieron una infancia muy acogedora y muy acompañada, son personas que florecen en la vida adulta de una manera extraordinaria. Porque son semilla fértil. Cuando la tierra es propicia, ese niño florece y puede mostrar al mundo sus talentos sin ningún problema. ¿Y cuál es la diferencia, en resumencito, de una infancia correcta para un NAS y una infancia incorrecta en cortito? Sé que ha de ser algo muy complejo, pero resumidito. Pues una infancia donde no se le respete, donde se le invisibilicen todas sus necesidades. Así. Ay, otra vez tú y tus sensibilidades, otra vez tú llorando, otra vez ya te molestó esto, o sea, minimizar lo que está viviendo, lo que está sintiendo, presionar para que tomen decisiones. Ay, otra vez no sabes qué quieres, burlarse de esas características. De esa sensibilidad. Ay, ya estás de llorón otra vez, ¿no? O apúrate, necesito que te apures, porque yo tengo prisa. O sea, toda esa parte donde no se le respeta al niño, es que lo de los niños debería ser otro programa. Claro. Pero te voy a poner un ejemplo. Hay niños que las texturas, niños altamente sensibles, que las texturas en la boca les resultan todo un problema. Por eso se vuelven piquis a la hora de comer. Mi niña, cuando era más chiquita, no toleraba que se juntaran dos alimentos. Si yo le ponía arroz y frijolitos y la carne se pegaba y se juntan, ya no se la come. ¿No? Así. Y entonces eso, para una persona que no lo comprende, es, ya vas a empezar con tus exquisiteces. O sea, revuélvelo y métetelo a la boca. Que es muy importante, ¿no? La presión para que sean más rápidos, porque es algo que no se menciona, que generalmente son pausados, son más lentos para, en general, todo. Pero te voy a explicar por qué. Platícanos, por favor. Mira, hazte de cuenta que tu procesador PAS es como un Pentium 4 y no un iOS 13. ¿Por qué pasa esto? Porque si tú en una computadora la abres y abres una ventana, otra ventana, 15 ventanas, ¿qué pasa con esa computadora? Se alenta. Se empieza a hacer lenta. ¿Por qué? Porque tiene que procesar muchísima información. Wow. Con tu cerebro pasa lo mismo. Wow. Pero además esto es algo que es muy difícil gestionar. Tienes que aprender y tienes que entrenar y tienes que tenerlo consciente, porque sí puedes hacer todo, pero no puedes hacerlo todo al mismo tiempo. ¿Y cómo hacen? Porque cerrar ventanas en una computadora es muy fácil, pero ¿cómo hace una persona para cerrar sus ventanas? Bueno, tiene que aprenderlo. Por eso te digo que no es algo tan sencillo. Sí, hay que entrenar un poquito a la mente y la conciencia para que se acuerden que no tienen que estar atendiendo a todos los estímulos al mismo tiempo, porque es agotador. Pero un ejemplo de cómo cerrarías una ventana. A ver, yo tengo que hacer, por ejemplo... Me tengo que vestir para ir a la escuela. Y tu mamá llega y te empieza a presionar, ¡córrele que ya llega el camión y no te has vestido! Y generalmente, según yo, lo que sucede con la gente de ese temperamento
ese estímulo te paraliza. Claro. Ya ni piensas, ya te bloqueó el cerebro. Exactamente. Y entonces en ese momento ya ni te acuerdas ni qué te ibas a poner y fue peor. O sea, la solución, según el padre, se vuelve fue un problema. El mayor problema. Sí, porque se paraliza el cerebro, ¿no? Se te obnubila el cerebro y entonces ya no hayas qué hacer. Y entonces corres para un lado, corres para el otro y al final no haces nada, se te olvida la tarea, el lunch, saliste con un calcetín blanco y uno azul marino. ¿Por qué? Porque toda esta sobreestimulación te hace sentir tan abrumado que te vuelves ineficiente en muchas ocasiones. Y fíjate lo importante que es tener conciencia a esto, no solo con nuestros hijos, pero, por ejemplo, en el mundo laboral, el típico jefe que llega, a ver, señores, si no llegamos a la cuota tal en tanto tiempo, van a rodar cabezas. No, pues ahí ya, si lo que querías era motivar a tu gente que trabaja, que es paz, la paralizaste. Sí. Hiciste lo peor que pudiste haber hecho. Ya, o sea, como avestruz abajo de la tierra. Porque tienden, a ver, esto no quiero que se malinterprete, porque finalmente una persona altamente sensible está muy orientada hacia el logro, es decir, es tan perfeccionista que ella no te va a entregar un trabajo terminado hasta que considere que esté perfecto. Eso es muy bueno, porque sabes que tienes un trabajador excelente. Pero por otro lado, se puede volver muy lento, porque para esa persona altamente sensible nunca va a quedar perfecto su trabajo. Entonces, le llaman un rasgo neutro porque no es ni bueno ni malo. Tiene sus luces y sus sombras. Correcto. Está lleno de matices y hay que aprender a gestionar. Fíjate, Berta, en lo que yo hablo, que es de los temperamentos, a los PAS generalmente en lo que yo manejo son personas que son de primer temperamento paciente y de segundo temperamento analítico. Esa mezcla me da el conjunto de las personas PAS, que es además lo que es mi hija. Y también lo que digo mucho es tus fortalezas llevadas al extremo son tus debilidades. Entonces, tu fortaleza de buscar el detalle en las cosas, maravilloso. En extremo te paraliza un poco, te hace tardar años. Sí, te vuelve ineficiente. Justo ahorita mi vale de tarea, bueno, para mis libros, ilustrar mis libros a futuro, le pedí hacer ilustraciones de los 4 temperamentos. Y fíjate, tú decías uno de los puntos de cómo observan sutilezas. Bueno, ese es el cuarto pilar que lo vamos a ver. Yo creo que en el segundo tema, porque ya nos colgamos un poco, pero tuvo una forma de describirme la ilustración del temperamento paciente. Tiene como unas burbujas como creciendo y de una ventanita porque se sienten protegidos. O sea, unas formas de profundizar. Yo llevo, 40 años hablando de temperamentos. A mi hija se lo he platicado que en los últimos, no sé, puede ser 10 años. Pero tiene unas percepciones que me dejó con el ojo cuadrado. Entonces, pero bueno, se nos está acabando el tiempo del primer bloque. ¿Ya tan rápido? En el segundo bloque tendremos que ver los otros 2 pilares, no se preocupen. Okay. Pero bueno, Berta, platícanos, ¿dónde te buscamos, tus redes, cómo podemos accesar a más información? Porque de veras, algo súper importante, si en tu casa tienes sospecha que puede ser que tengas a un hijo o hija PAS, lo que dijiste es de vital importancia. Como papá, puedes lograr que tu hijo florezca o se paralice y se haga, como dices, avestruz ante el mundo. Para mi gusto, de todos los temperamentos que tenemos en hijos, la educación, donde más vamos a poder influir, porque hay otros, un hijo dominante, tú le puedes decir, ay, no puedes, y te dice, no, veme. Al hijo paz le dices, no puedes, y dice, pues es mi mamá, seguramente tiene razón. Sí. Entonces, nuestra educación con hijos paz es donde más podemos ayudar o paralizar y afectar. Entonces, por favor, pongan mucha atención para identificar, y también en el mundo laboral con tu equipo de trabajo, con todos esos paz que estén contigo, sobre todo en las áreas de creatividad, que me imagino es donde se encuentran muchos de los paz. Te vas a encontrar muchos paz en las artes, música, escritura, pintura, poetas, pero también además son súper auditivos, ¿no?
Lo que pasa es que esa parte de los sentidos, que eso me encantaría que le dedicáramos un espacio importante para hablar de cómo afectan los 5 sentidos a las personas altamente sensibles. También son personas que se dedican a la psicoterapia, que son abogados, médicos, pero tienen que tener ciertos rasgos ya muy trabajados. Por ejemplo, un médico, yo no podría ser médico, la verdad. Sí conozco médicos paz, pero no los más. No, porque aparte la alta empatía que tienen ha de ser difícil, pero bueno, ya seguiremos en el segundo programa, seguiremos con este tema y vamos a ver ya a más profundidad los otros 2 pilares. Entonces, bueno, nos platicabas de dónde te pueden seguir en tus redes. Sí. Tengo una página de Facebook que se llama Psicoterapeuta Berta Parra. En Instagram también estoy como psicoterapeuta-Berta-Parra. Y tengo una página de alta sensibilidad que se llama Personas Altamente Sensibles-Paz. Todo eso en Facebook. Perfecto. Y en Instagram. Y tengo un programa, bueno, de hecho tengo 2 programas. Un programa para... yo estoy muy enfocada a los hombres altamente sensibles. Ok, qué padre. Porque sufren mucho. Dios. Entonces hice un programa de un paquete de 12 sesiones para trabajar sus problemas de comunicación. Porque uno de los talones de Aquiles de las personas altamente sensibles es la comunicación. Suelen hacerlo de manera triangulada, de manera velada, nunca de forma directa, porque una paz, la confrontación, siempre va a evitar el conflicto y la confrontación directa. Así es. Y tengo otro que se llama 12 pasos hacia mi paz. Estoy tratando de no presionar. Es que me da la angustia paz y me presionas. Te veo, por eso estoy tratando de no, pero... Bueno, ¿qué tal si te lo cuento en el próximo? En el siguiente nos platicas de los programas. Vale. Esto es Maestría para el Éxito con Mundo Ejecutivo. Síganme en @JenniferNasif en Instagram y cualquier otra duda que tengan, además de escribirle a Berta, me pueden escribir a mí y no se pierdan la segunda parte de este programazo para darle cierre y conclusión y continuidad a todos estos puntos tan importantes. Gracias.